auténticos somos. El mensaje de hoy lo he titulado Dios, la fuente de toda autoridad. Y dice la Escritura en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Voy a invitarlos para que estén de pies, por favor, un momentico, y los invito a que hagamos una oración, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría necesaria, porque nosotros estamos puestos bajo autoridad, y eso lo dijo aquel militar que llegó donde el Señor y le pidió que le hiciera un favor, que sanara a su hijo. Y entonces el Señor le dice, yo iré y lo sanaré. Y el hombre le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y a este digo, vaya, y él va. Y al otro digo, ven, y él viene. Así que di la palabra y mi siervo sanará. Eso es tener bien claro el principio de autoridad. Y vamos a orar entonces para que el Señor nos hable, porque nosotros todos debemos estar bajo autoridad. Los hijos deben tener en cuenta la autoridad de sus padres. Los adultos debemos tener en cuenta también la autoridad de los mayores, y así sucesivamente, porque la palabra de Dios dice también, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Parece caprichoso todo esto, pero vamos a mirar que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Oremos todos. Soberano Señor, adorado Dios del cielo, en este momento te pido que tu presencia, Señor amado, esté en este momento con cada uno de nosotros. Danos la sabiduría para poder entender, Dios mío de los cielos, este principio bíblico, este principio cristiano de la autoridad, Señor, de la sujeción, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tu misericordia, soberano No nos Dios. confunda, somos En tu nombre, auténticos, glorificado, somos Señor. BC Radio. En el nombre de Jesucristo.
Salude al hermano que tiene al lado y deséele la bendición de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. Alabanza. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén, hermano. Diáconos de la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Un muchachón. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Les dije que el mensaje lo iba a titular Dios, fuente de toda autoridad. Y tenemos que empezar recordando que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la creó, la fundó sobre los ríos y la sostiene. Sostiene la tierra, sostiene la creación que él mismo formó. Dios es la fuente de toda autoridad. Y la Biblia no pretende probar la existencia de Dios y tratar de decir que Dios existe, que no. La Biblia da por sentado la existencia de Dios y habla precisamente de lo que nosotros pudiéramos alcanzar a entender, de todos los atributos, de todo lo que nosotros sabemos, lo que lo hace Dios, tener el don de la ubicuidad, su omnipresencia, de estar en todas partes, que eso es un atributo que lo tiene exclusivamente Él, Dios, porque el diablo no está en todas partes a la vez. Ese día que vinieron los hijos de Dios para adorar a su Dios, y vino entre ellos también Satanás. Y entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y la respuesta fue, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces él tiene que andar, tiene que desplazarse, porque él no tiene esa facultad de estar en todas partes a la vez. Nosotros sabemos que el principio de toda autoridad es Dios. A Él están sujetos potestades, autoridades, sean tronos, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra, porque es el principio de toda autoridad. Y entonces uno ve en la Biblia que en el cielo Dios ha delegado también autoridades y existen jerarquías. Y habla entonces de ángeles, habla de arcángeles, habla de querubines y habla de serafines. Y Dios les ha dado alguna autoridad delegada en una medida, en alguna medida. Y eso mismo trató de asimilar el diablo para organizar su gobierno. Y entonces, la Biblia dice que cuando fue destronado Satanás, entonces él se quedó deambulando en el aire
Y la Biblia habla que los aires están llenos de espíritus malignos. Y entonces dice que hay que principados, potestades, y hay también unas jerarquías que quisiera mencionar en este momento algunas. Y entonces dice en Efesios, capítulo 6, verso 2, esta escritura tan conocida: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí también uno entiende que en las huestes del mal existen algunas jerarquías. Y el Señor habló de legiones, de potestades. Esta clase de espíritu solo sale con oración y ayuno. Pero a lo que quiero referirme enfáticamente es que Dios es la fuente de toda autoridad. Y por encima de Él no hay absolutamente nada. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo está bajo la autoridad del Señor. Y aquí en esta escritura que hemos leído dice entonces: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta este calificativo que hace aquí: autoridades superiores. Y pudiéramos mencionar muchas autoridades que existen. Hay autoridades civiles, hay autoridades militares, hay autoridades de policía, hay las autoridades en las regiones indígenas que tienen allá sus gobernadores y las personas que los dirigen, y ellos reconocen sus autoridades. Hay autoridades eclesiales, me refiero a la iglesia tradicional, la iglesia católica tiene sus autoridades, tiene sus sacerdotes, los obispos, los arzobispos, y creen que la cabeza de la iglesia es el Papa, pero nosotros tenemos una concepción diferente, tenemos autoridades también. Y la Biblia nos enseña de estar sumisos los unos a los otros, pero la cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo el Señor. Y hay una diferencia grande entonces entre las dos autoridades eclesiales. La una que tiene su cabeza en sentido horizontal y la tiene aquí entonces en Italia, aquí mismo en la tierra. Pensando pues que es el Papa. Y si está así en sentido horizontal, lo mínimo que uno pudiera pensar es que está dormida, porque nadie se duerme de pie, ¿sí o no? Se desmadeja. Por lo menos dormida, si no es que está muerta en delitos y pecados, ¿no? Pero esta iglesia está de pie y tiene su cabeza arriba, porque la cabeza de esta iglesia no está aquí en la tierra. La cabeza de esta iglesia está arriba y se llama Jesucristo. Por eso el Señor dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos estamos con Cristo? Somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros, y la cabeza de esta iglesia es Jesucristo. Por eso esta iglesia está viva, está en pie y va hacia adelante, porque el dueño de esta iglesia
sabemos su nombre claramente, sabemos que está aquí para bendecirla, porque aunque no lo vemos, sí lo podemos sentir. Alabanzas a Jesús. Él es la fuente de toda autoridad y a Él sea la gloria. Amén. La primera sociedad es la familia, compuesta por padre, madre y los hijos. Y es el núcleo de la sociedad. Y en esa pequeña sociedad existe una autoridad. Una autoridad dada por Dios. Una autoridad delegada. Y entonces dice la Escritura, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí hay una autoridad delegada. Y entonces los que somos casados tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para dirigir el hogar con sabiduría, con la dirección de Dios. Un amigo acostumbra decir, no tome decisiones con las vísceras, no tome decisiones viscerales, no tome decisiones con las vísceras, y continuamente dice, no tome decisiones con las vísceras. Hay que tomar decisiones con el pensamiento dirigido por Dios. Entonces, cuando dices cabeza, ahí hay una autoridad y que se tiene que respetar. Y esa autoridad la tiene en cuenta también la otra sociedad de enseguida, que es el vecino, que también tiene una sociedad pequeña compuesta por papá, mamá y los hijos, y el otro se va teniendo en cuenta que hay una autoridad ahí en cada hogar, una autoridad dada por Dios, una autoridad que Dios ha delegado, una facultad para que presida. Y nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, entonces pedir la dirección, ya dije, para hacerlo bien, con la ayuda del Señor. Y esas sociedades, entonces civilmente y debidamente organizadas, tienen ahí en el barrio una junta de acción comunal que trata los asuntos básicos ahí, y tenemos un diácono que es también presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio. Que Dios lo bendiga, y es una función social que puede prestar como cristiano y hacerlo para beneficio de la gente, y eso también honra a Dios. Amén. Y así sucesivamente. Luego la inspección, posteriormente las alcaldías. En Bogotá, las alcaldías menores. Las alcaldías menores se acabaron, ahora son las alcaldías locales. El alcalde mayor, el gobernador, el presidente. Y claro, eso tiene muchas otras cosas que hablar, pero hay una autoridad que se ve de una forma vertical en la parte civil. En la parte de la autoridad propiamente dicha, volvemos a decir entonces que la fuente de toda autoridad es Dios, su creación. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo número 3, Hebreos 1:3, entonces leemos de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Amén. Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo? Con la palabra. Le dio el mandamiento de rotación a la tierra. La tierra, como sabemos, tiene dos movimientos. Su movimiento de rotación, que es la que hace sobre su eje, y la vuelta que da en 24 horas. Y el movimiento de traslación, que es la que hace alrededor del Sol y que dura 365 días y 6 horas. Y Dios, desde que creó la tierra, le dio el mandamiento de girar sobre su eje. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando éramos niños jugamos trompo? Y algunos los hacíamos, ¿sí o no? Como gira el trompo sobre su eje, así, para explicar, gira la tierra sobre su eje imaginario. Aquí una puntilla, pero en la tierra es imaginario. Pero mira lo que dice este texto para que le tomemos aquí la interpretación con respecto a que sustenta la tierra, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la Escritura, Él mandó y fue creado. ¿Verdad que sí? Y tenemos, para beneficio nuestro, lo que tenemos ahora. Pero hermanos, como dice el adagio, como existe el bien, existe el mal. Dios creó a un ángel que lo llamó, ¿cómo? Luzbel. Luz bella, más o menos, ¿no? Y le dio alguna autoridad. Usted encárguese aquí de presidir la alabanza, lo dotó de las herramientas, lo dotó de todo, de la sabiduría, de todo. Le dio los instrumentos, le dio el coro, le puso todo a la mano. Y él empezó haciéndolo bien, pero con el paso del tiempo, si cuenta el tiempo allá, empezó a sentirse pues como que, ¿no? A estirar cuello y a sentirse como muy orondo. Y mirando cómo los otros seres creados alababan y adoraban a Dios, entonces se llenó de envidia y de deseo de alabanza y de adoración. Y entonces a los que tenían el coro los influenció y les dijo, vamos nosotros a hacer un golpe de estado y entonces vamos a tomar la autonomía total y vamos entonces a hacer nosotros, mejor dicho, a recibir la adoración. Y como a Dios no lo toma nada por sorpresa, ni contra Él puede absolutamente nadie, entonces Dios lo echó de su presencia. Y entonces hablamos del origen de Satanás, porque antes era Luzbel y ahora, como cambió su perspectiva, cambió su propósito, cambió todo, cambió también su nombre. Amén. En el caso de Jacob, cuando ya se convirtió al Señor, entonces se le cambió el nombre porque había un nuevo propósito y se llamó ahora Israel. Aquí cambió el propósito y entonces hablamos del origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás porque sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose un adversario suyo.
La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. La altivez, el orgullo. Y vamos, hermanos, a mirar dos escrituras, Isaías 14 y Ezequiel 28, para ampliar esta idea. Comencemos con el capítulo 14 de Isaías. Dice entonces: a partir del versículo número 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, para la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudad la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre del remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos, y la lengua y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. La convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hace un recuento de cómo entonces cayó aquel lucero, hijo de la mañana. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Porque Dios dice en su palabra que el que se humilla, el Señor lo levanta. Pero el que se enaltece, el Señor lo pone abajo hasta el abismo, hasta el Seol. Será humillado. Y eso le pasó a este desafortunado. El diablo es un pobre diablo que no tiene nada que ofrecer. Lo que hace es solamente decir mentiras y engañar a la gente. Jeremías capítulo Desde Bogotá, 28. Colombia, somos. Perdón, Ezequiel capítulo 28. Gracias, hermano. Ezequiel capítulo 28. Dice entonces:
vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, y aquí hay algunos nombres figurados, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, siguiendo la lectura, que este Dios está con D minúscula, porque el Dios con D minúscula es el Dios vivo y verdadero. A Él sea la gloria. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas y contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y ahí se está refiriendo a Luzbel. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y qué estuvo haciendo por allá? Engañando a Adán, ¿no? Y a Eva. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Porque se humilló, entonces, porque se enalteció, el Señor también lo humilló. Y nosotros, hermanos,
Les voy a decir una cosa que es posible que a alguien le cause extrañeza o le suene raro. Pero nosotros tenemos que cuidar mucho más nuestra vida y nuestra comunión con Dios en el tiempo del fulgor, en el tiempo de la prosperidad, en el tiempo del bienestar, en el tiempo del júbilo, en el tiempo cuando estamos arriba. Es cuando más debemos tener cuidado, porque es más dañina la prosperidad que la escasez. Y nosotros tenemos cantidad de testimonios de muchos que han estado en comunión con Dios mientras su situación económica ha estado medianamente o escasa. Pero cuando tuvieron solvencia, pusieron su confianza en el signo pesos y se olvidaron de Dios. Que el Señor nos guarde de tal tentación, porque hermanos, cuando alguien tiene una necesidad, levanta sus ojos al cielo y recuerda el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hace la reflexión, mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de los lugares altos donde generalmente colocaban ídolos para adorar. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alabanzas al Señor. Y cuando alguien está en una necesidad, quiere invocar el nombre de Dios y pedir su ayuda y pedir el sostenimiento ahí, la fortaleza, porque sabe que la esperanza de Él es Dios y que no va a dejar a sus hijos avergonzados, sino que Él levanta la cabeza de quien en Él confía. Él es el que levanta nuestra cabeza y quien nos pone en alto, nos pone en victoria. Una alabanza al Señor. Pero aquel ángel protector y luz bella, que cuando fue creado, como iba a ser de un rango especial, hubieron tamboriles, flautas, música, regocijo, porque era alguien grande. Sin embargo, cuando él se enalteció, fue empequeñecido. Mientras estuvo con Dios, era el ministro de la alabanza ya. Pero cuando se apartó, se le quitó el ministerio. Y quien quiera que sea, que esté con Dios, está bien. Porque quien tiene a Cristo en la vida, lo tiene todo. Pero quien no tiene a Cristo, no tiene nada. Así tenga una gruesa cuenta bancaria, así tenga muchas posesiones. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata. Pero no tienen amigos, no tienen personas alrededor. Tienen egoísmo, tienen resentimiento, tienen muchas cosas en su contra. Sin embargo, dicen ser muy acaudalados. Hermanos, nosotros debemos tener en cuenta dos principios básicos en el universo. Uno, el principio de la autoridad que está en Dios. Y el otro, el principio de la rebeldía que está en Satanás. Y entonces, debemos siempre tener en cuenta este principio fundamental de la sujeción, del reconocimiento a Dios.
Porque no podemos tal vez servir a Dios y estar con la vida en el otro principio de la rebeldía que viene del diablo, hoy Satanás como lo conocemos, porque a causa de su orgullo y de ese golpe de estado que quiso darle a Dios, se llenó entonces de envidia y se constituyó en el opositor número uno de los propósitos de Dios. Siempre estará entonces presentando la adversidad precisamente a lo que Dios ha establecido. Hermanos, hoy más que nunca debemos tener mucho cuidado. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo es un principio satánico. ¿Cómo podemos predicar a Cristo? Rebelión, la deslealtad, el pecado, todo eso. Nosotros tenemos que mirar bien y reconocer que toda fuente de autoridad viene de parte de Dios. Y hablando de las autoridades eclesiásticas, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 13, el versículo 17, de la siguiente manera. Hebreos 13, 17. ¿Estamos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este principio de obediencia está en cada cristiano, y yo debo glorificar el nombre del Señor y hablar de esta iglesia obediente y sumisa, como hablaba el apóstol Pablo de la iglesia en Tesalónica, y en las dos cartas que les escribió, les hizo de manifiesto que eran el ejemplo. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios porque esta es una iglesia que ama a sus pastores. Y que sus pastores los aman también. Es una iglesia que ora por sus pastores, por la familia pastoral. Es una iglesia que respeta a sus pastores. Es una iglesia que sabe acatar las sugerencias de los pastores. Y que quienes han trabajado en este lugar y quienes han tenido cercanía con esta congregación, la gloria para el Señor, pero es un elogio que hacen los hermanos de la iglesia en la cabaña. Hoy más que nunca entonces necesitamos como cimentarnos un poco más en todo esto, porque el principio de la autoridad está es en Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vemos la autoridad delegada en el hombre que Dios ha puesto, sin tener en cuenta el nombre, quien quiera que sea. Se entiende entonces la autoridad puesta en la persona que Dios ha puesto, para que entonces se tenga en cuenta este principio de la obediencia, de la sujeción. Y concluyo con esta cita que, si el Señor me permite, ampliaré dentro de 8 días. Dios le dio una victoria grande a Saúl. Y vamos a mirar en el capítulo 15 del primer libro. Primer libro de Samuel.
Y entonces, ¿qué pasó? Dios le dio una victoria grande. Y Dios le dijo que le iba a dar victoria sobre los amalecitas. Va a pelear con el rey Amalec y yo le voy a dar la victoria, le dijo Dios. Pero usted, Saúl, eres el rey. Escuche, escuche por favor, escuche. Tú eres el rey y le voy a hacer una advertencia. No va a dejar de Amalec absolutamente nada. Escuche bien, va a destruir todo. No va a dejar absolutamente nada. Y efectivamente se fue el rey Saúl con toda esa garantía que Dios le había dado. Claro, la victoria, y si Dios le dijo que tiene victoria, tendría la victoria. Así como nosotros estamos convencidos que si Dios nos dice que tenemos la victoria, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Porque no somos un pueblo derrotado. Y cuando llegó allá, acabó precisamente con las personas, pero perdonó algunas cosas que no destruyó, unas ovejas, unos bueyes, unas cosas que quiso reservarse y dijo que eran entonces para ofrecerle ofrenda a Dios. Y entonces Dios le dijo, usted no me va a traer ofrenda de eso porque usted es desobediente. Porque usted no tiene en cuenta el principio de la autoridad, usted no es obediente. Y entonces le dijo unas palabras que creo que todos sabemos. Y entonces Samuel le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Verso 22. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice este versículo hermoso? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Es mejor el obedecer que los sacrificios, es mejor el obedecer que el hacer. Te puede hacer, ir y venir y todas esas cosas, pero si lo hacen desobediencia, nulo, no vale. Pueda que hagamos poco, pero si lo hacemos en el nombre del Señor y lo hacemos en santa obediencia, vamos a tener la bendición del omnipotente Dios. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Hay dos fuerzas motoras en el universo. Y la una es precisamente la originada en Dios y la otra en Satanás. La que viene de Dios produce vida, pero la que viene de Satanás produce muerte. La que viene de Dios trae bendición, pero la que influencia a Satanás trae maldición. Aleluya. La que viene de Dios es para darle bienestar a sus criaturas, pero la que proporciona el diablo es para desestabilizar a la gente. La que viene de Dios trae santidad, pero la que viene del diablo trae pecado. La que viene de Dios trae prosperidad, pero la que viene del otro lado trae ruina.
Y hoy nosotros nos declaramos bendecidos en el nombre de Jesús por la obediencia a su santa palabra. Nos declaramos bendecidos y nos declaramos en victoria. Nos ratificamos en santa obediencia y anhelamos la bendición del Señor. Fuera la rebelión, fuera la desobediencia, fuera la deslealtad, fuera todo lo que riñe contra la autoridad, y bienvenida sea la sujeción, bienvenida la obediencia, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros.